El Panteón de Belén es uno de los cementerios más antiguos y documentados de México. Fue inaugurado en 1848 como Panteón Civil de Guadalajara y funcionó durante casi 50 años, hasta que fue clausurado oficialmente en 1896 debido a problemas sanitarios y de saturación. Desde entonces, el lugar quedó atrapado en el tiempo. Mausoleos de piedra, tumbas desgastadas y pasillos estrechos cubiertos por árboles antiguos que apenas dejan pasar la luz del sol. Para muchos es solo un sitio histórico. Para otros, es uno de los lugares más inquietantes del país. A lo largo de más de un siglo, se han recopilado testimonios de visitantes, vigilantes, historiadores y trabajadores que aseguran haber presenciado fenómenos inexplicables dentro del panteón. Sombras que se mueven solas, voces que llaman por nombres específicos, pasos en pasillos vacíos y una sensación constante de ser observados. Entre todas esas historias, hay una que se repite una y otra vez, siempre con pequeñas variaciones, pero con los mismos elementos centrales. Esta historia ocurrió en los años 90 y fue relatada por un antiguo velador llamado Ernesto. Ernesto llevaba más de 15 años trabajando como guardia nocturno en el Panteón de Belén. Era un hombre serio, reservado y poco dado a la imaginación. Conocía cada rincón del cementerio, cada tumba antigua y cada leyenda popular asociada al lugar. Había escuchado cientos de historias contadas por turistas y compañeros de trabajo, pero nunca creyó en ninguna. Para él, el miedo era solo una reacción natural ante la oscuridad y el silencio. Sus turnos comenzaban a las 10 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana. Durante esas horas debía recorrer el panteón varias veces, revisando que nadie entrara sin permiso y asegurándose de que todo permaneciera en orden. Al principio, el trabajo era tranquilo. El mayor peligro eran los curiosos o los jóvenes que intentaban entrar de noche buscando emociones fuertes. Sin embargo, Ernesto siempre decía que el Panteón de Belén cambiaba después de la medianoche. No era algo que pudiera explicarse fácilmente. El aire se volvía más frío, más pesado. Los sonidos normales de la ciudad desaparecían y el silencio se hacía tan profundo que cualquier ruido parecía amplificarse. Incluso los árboles parecían inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. La noche en que todo ocurrió era finales de octubre. El panteón estaba completamente vacío y no había visitas programadas. Ernesto comenzó su recorrido alrededor de las 2 de la mañana. Caminaba entre las tumbas con una linterna y un radio antiguo que apenas funcionaba. Mientras avanzaba hacia la zona más vieja del cementerio, tuvo la sensación de que no estaba solo. No escuchaba nada, pero sentía claramente que algo lo observaba desde la oscuridad. Fue entonces cuando escuchó los pasos. No eran rápidos ni desordenados. Eran lentos, firmes, como los de alguien que camina con calma sobre la grava. Ernesto se detuvo y apagó la linterna para escuchar mejor. Los pasos continuaban, acercándose poco a poco. Pensó que podía tratarse de un intruso y llamó por el radio, pero no obtuvo respuesta. Cuando volvió a encender la linterna y apuntó hacia el pasillo principal, no vio a nadie. Los pasos se detuvieron de golpe. Ernesto siguió avanzando con cautela hasta llegar a una de las tumbas más conocidas del lugar, la del niño Ignacio Torres Altamirano, mejor conocido como Nachito. Su historia está registrada en archivos históricos. Nachito murió en el siglo XIX. Según los documentos, tenía un miedo extremo a la oscuridad. Tras su entierro, los sepultureros encontraron su ataúd fuera de la tumba en más de una ocasión. Por esta razón, su familia decidió dejarlo enterrado en superficie y mantener siempre una lámpara encendida junto a su sepulcro. Ernesto siempre había considerado esa historia como una leyenda exagerada. Pero esa noche, algo era diferente. La tumba de Nachito no estaba como siempre. La lápida estaba ligeramente movida, dejando un pequeño espacio abierto. De ese hueco salía un aire frío y húmedo, acompañado de un olor antiguo, como tierra mojada y encierro. Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Pensó que alguien había intentado vandalizar la tumba y se agachó para revisar. En ese momento escuchó una voz infantil. No gritaba, no lloraba. Le pidió, con un tono tranquilo y casi educado, que encendiera la luz porque tenía miedo. Ernesto se quedó paralizado. La voz no venía de la tumba, sino de justo detrás de él. Al girarse, la linterna comenzó a parpadear hasta apagarse por completo. El radio también dejó de funcionar. El silencio se volvió insoportable. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si alguien estuviera parado a su lado. Ernesto sintió como el aire se volvía más frío y pesado. Sin pensarlo, comenzó a correr entre las tumbas, tropezando con raíces y piedras, sin importar hacia dónde iba. Solo quería salir de ahí. Cuando llegó a la entrada principal, exhausto y temblando, se atrevió a mirar atrás. Todo estaba en calma. El panteón parecía exactamente igual que siempre. La tumba de Nachito estaba cerrada,
intacta, con su lámpara apagada como de costumbre. Convencido de que había sufrido una alucinación, regresó a la caseta de vigilancia. Pero al entrar encontró algo que jamás pudo explicar. Sobre la mesa había un pequeño juguete de madera antiguo, cubierto de tierra fresca. Un trompo idéntico a los que, según los registros históricos, la familia de Nachito solía dejarle para tranquilizarlo. Ernesto no terminó su turno esa noche. Renunció pocos días después y nunca volvió al Panteón de Belén. Años más tarde, otros vigilantes relataron experiencias similares. Voces infantiles que piden luz, risas en pasillos vacíos, sombras pequeñas que cruzan entre las tumbas y la sensación constante de que alguien camina justo detrás de ellos. Hoy en día, el Panteón de Belén sigue cerrado como cementerio, pero abierto a recorridos guiados. Las autoridades aseguran que todo tiene una explicación lógica. Sin embargo, los guías evitan quedarse solos cuando cae la noche y los trabajadores coinciden en algo muy específico. Dicen que hay tumbas que no deben ser perturbadas, porque algunos muertos no buscan asustar. Solo quieren que alguien los recuerde y no los deje otra vez en la oscuridad.